Bueno, entonces, retomando las generalidades de farmacología cardiovascular, vamos a hablar ahora de hipertensión arterial. Bien, la hipertensión arterial, entonces, es el incremento de los valores de presión arterial por encima de un valor de corte dado por estudios poblacionales. Fíjense que las cifras de presión arterial normal tienen que ver con que la sistólica esté por debajo de 130 milímetros de mercurio y la diastólica por debajo de 85. Esto es un estudio, estudios poblacionales que se han hecho a lo largo y a lo ancho del mundo, y es tensión arterial ambulatoria, siempre en mayores de 16 años. Y bueno, acá hay una publicación justamente de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Sociedad de Hipertensión Arterial, que da en consenso da estos valores de presión arterial para considerar presión arterial normal, limítrofe, distintos niveles cada vez más graves de hipertensión arterial. Observen cómo el presión arterial de nivel 3 tenemos cifras sistólicas mayor o iguales a 180 milímetros de mercurio y las diastólicas mayor o igual a 110. Vale uno de los dos valores, es decir, puede estar normal la diastólica, pero la sistólica mal, o bien la diastólica mal y la sistólica bien. ¿Ok? Entonces, no es que tienen que estar las dos eh, fuera de rango para definir el sino que puede ser cualquiera de los dos. Y también hablamos de una hipertensión arterial sistólica aislada, fíjense que la diastólica está dentro del rango limítrofe, pero la sistólica está alta. Y vamos a ver que justamente a medida que aumenta la edad, tensión arterial que va siendo, ¿sí?, cada vez más importante justamente por el endurecimiento de la pared vascular. Es decir, el envejecimiento hace que cambie de alguna manera la composición colágena de la pared y va siendo más rígido, menos elástico, los vasos de resistencia. Entonces se va perdiendo justamente esa flexibilidad, esa elasticidad, ¿sí? Entonces los vasos se hacen más rígidos. Entonces, por eso es que a partir de mayores de 65 años, fíjense que el 80% de las personas son hipertensas, ¿sí? Es decir, esto lo dio el estudio del Registro Nacional de Hipertensión, que es el estudio Renata. Entonces, la prevalencia siempre es mayor en el hombre que en las mujeres, cualquier rango etario. Y algo que es muy importante, ¿cuál es el grado de conocimiento y de control de la hipertensión arterial que tiene la población argentina? Ustedes que solo un cuarto de los pacientes están controlados. Y algo que es muy importante, cerca del 40% desconoce que está enfermo de hipertensión arterial, ¿eh? Así que es muy, muy importante hacer una pesquisa sistemática de la hipertensión arterial. Y conjuntamente con la hipertensión arterial como un factor agregado, tenemos la ateromatosis o formación de placas de ateroma, que no es lo mismo específicamente que arteriosclerosis. Arteriosclerosis es justamente el endurecimiento de la pared arterial, básicamente por pérdida de elasticidad. Pueden contribuir o no las placas de ateroma, pero la pérdida de elastina y aumento de la cantidad de colágeno tipo 3 en la matriz es el proceso de endurecimiento y es el responsable del incremento con la edad de la prevalencia de la hipertensión arterial. En cambio, la ateromatosis es un proceso degenerativo de arterias en zonas de más alta presión y de flujo turbulento. Consecuentemente a esto, hay menor producción de óxido nítrico y depósito miointimal o subendothelial de material graso y tejido cicatrizal, que puede calcificarse o no. Y puede aparecer a partir de la segunda década de la vida, como una estría grasa y progresar con la edad, pudiendo a partir de la cuarta o quinta, dependiendo de cómo son las condiciones
sociales o genéticas de ese individuo, ese paciente, y puede tapar el vaso, ¿sí? Por ejemplo, a nivel coronario, o lesionarse y desprender émbolos que van a generar trombosis distal, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Bien, entonces esta evolución es muy importante porque junto con la hipertensión arterial parece una evolución de ateromatosis relacionada pura y exclusivamente a la disfunción endotelial. Es decir, esta estría grasa puede pasar por una lesión intermedia o puede pasar una placa consolidada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, básicamente hay que ejecutar una prevención primaria, sea mediante un régimen higiénico dietético o sea mediante farmacología. Pero la idea es que la evolución, ¿sí?, se detenga en algún momento y que las placas, si ya están consolidadas, vuelvan para atrás o que no aparezcan nuevas placas. O si no, tratar de quedar en lesiones intermedias. Hay métodos de ecografía carotidia y ecodoppler carotídeo que permite de alguna manera evaluar un poquitito esto, sobre todo sabiendo lo que pasa a nivel de la bifurcación carotídea. Bien, entonces, ¿cómo se da esto? Y esto se va dando por depósito de LDL con MOL LDL. Sí, ahí hay lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad pequeñas. Estas, al ser pequeñas, pasan fácilmente por las fenestras del endotelio, en esta zona de flujo turbulento, y justamente coincide con una menor cantidad de óxido nítrico producida, un aumento de los radicales libres del oxígeno y actividad macrofágica que genera inflamación. Entonces, este depósito va avanzando de una simple estía grasa a una lesión intermedia y seguimos a lo largo de la tercera, cuarta década con mayor depósito y sobre todo estas proteínas quizás no vuelven a salir una vez que pasaron a través de la fenestra del endotelio porque se oxidan por el estrés oxidativo. Bien, entonces esta lesión intermedia ya no es simplemente depósito de lipoproteína, sino la aparición de células espumosas, que son los macrófagos que tratan de fagocitar y que no pueden degradar el colesterol. El colesterol, la desventaja que tiene, eso después lo vamos a ver en la clase de dislipemia, es que una vez que se sintetizó el ciclopentano hidrofenantreno no se puede degradar, no tenemos enzimas para cortarlo. Entonces, ese colesterol es fagocitado y queda en un depósito. Y como esos macrófagos tienen un depósito, digamos, de fagosomas, se ven como células espumosas. Eso, de alguna manera, hace que estas células mueran y haya más macrófagos y más inflamación, con lo cual hay lo que llamamos proliferación miointimal, que en realidad son células inflamatorias que terminan fibrosándose alrededor de un depósito graso con cristales de colesterol. Pero obviamente se va perdiendo la función endotelial del endotelio que está por encima de la placa. Por eso es que la placa se va consolidando. Y el progreso, siguiendo con más depósito y oxidación de lipoproteínas o de proteínas ricas en triglicéridos, pero pequeñas, ¿sí? Pero vamos a ver, termina en una placa estable que obstruye el vaso, observen aquí abajo cómo va evolucionando, o bien una placa inestable que se empieza a necrosar, se puede calcificar y detenerse o no, y se rompe. ¿Por qué? Porque esta placa inestable es friable. Entonces, la ruptura de esta placa activa a las plaquetas y eso da fenómenos de tromboembolismo o de obstrucción directa también, que se forma un coágulo sanguíneo local. Es decir, se activa en este caso de ruptura toda la coagulación y la agregación plaquetaria y esto determina o bien un tromboembolismo o bien una obstrucción secundaria. Entonces, fíjense, la ruptura de la placa inestable puede generar este coágulo que bloquea el flujo sanguíneo, eso es lo más común
ocurra en el árbol coronario, bien, si la placa está en la bifurcación carotidia, se desprenden émbolos que terminan en la mayoría de los casos, en la cerebral media por la forma que da la circulación, como llega a la carótida interna al polígono de Willis. Pero ese trombo está bloqueando, ¿sí? Perdón, el símbolo en ese caso que se enclava, eh, lleva al bloqueo de flujo de sangre. También hizo un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cuáles son los objetivos diagnósticos en la hipertensión arterial y en la enfermedad arteriosclerótica o la ateromatosis? Detectar y confirmar la presencia de hipertensión arterial. Entonces, medimos en consultorio o hacemos que el paciente de alguna manera haga un monitoreo de presión, lo que se llama el Holter de presión, o un automonitoreo domiciliario. De alguna manera hacemos una suerte de screening, hacemos un diagnóstico, es decir, el monitoreo ambulatorio de la presión, que es el mapa ese o el Holter de presión que les decía, lo que hace es, además del diagnóstico, hace determinar cómo es el patrón nocturno. ¿Por qué? Porque normalmente, por un predominio parasimpático, en la noche la presión arterial cae, lo que se llama el patrón Dipper. Pero suele haber un 30% de los pacientes hipertensos que tienen un patrón non-Dipper. Eso significa que no baja la presión arterial a la noche. Y eso está relacionado con mayor riesgo de enfermedad isquémica. Entonces, de alguna manera, el monitoreo ambulatorio sirve para eso, para hacer un mejor diagnóstico. Hay otra de las cosas que también sirve el automonitoreo, es detectar la hipertensión arterial del guardapolvo. Es decir, cuando el paciente se pone nervioso en el consultorio, se llama guardapolvo blanco, pero es una forma de hipertensión oculta. Entonces, de alguna forma, el automonitoreo sirve para detectarlo. Y obviamente, una vez instaurado el tratamiento, para ver si este tratamiento sirve, hay que hacer mediciones sistemáticas para ver si está bien controlado o no. Junto con esto, ¿sí? Junto con esto, perdón, hay que detectar todas las covariables y establecer el riesgo cardiovascular global. Por eso les decía que es muy importante, además de ver la hipertensión arterial, ver todo el tema de arteriosclerosis y disfunción endotelial. ¿Cómo se hace eso? A través del interrogatorio para los factores de riesgo modificados, como puede ser la dieta, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el exceso de sodio. Bien, ver si es una mujer que tuvo antecedentes de hipertensión arterial en el embarazo, hacer laboratorio para ver cómo están los lípidos, cómo está la glucemia y cómo está la función renal a través de la creatinina. Y obviamente ver exámenes complementarios como el electrocardiograma, ecodoppler, ¿sí? Fondo de ojo, exámenes neurocognitivos, etcétera, para ver el grado de suficiencia cardíaca. Entonces, es importante en todo esto definir posibles daños de órgano blanco también, para ejecutar una prevención, si no es primaria, secundaria. ¿Sí? Y entonces, cuando hay hipertensión secundaria, por ejemplo, en el feocromocitoma, un hiperaldosteronismo o la apnea obstructiva del sueño o bien patología renovascular, ¿sí? Hay que identificar y tratar esas causas de hipertensión secundaria. Eso va a salir a partir del interrogatorio y de los exámenes complementarios, ¿sí? Entonces, fíjense que no vamos solamente a la hipertensión arterial, sino a hacer lo que se llama el riesgo cardiovascular global, RCB, ¿sí? Y definir si el paciente tiene otras comorbilidades, como les decía, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, depresión, aislamiento social, etcétera. Entonces, con esto tenemos el panorama global de la enfermedad cardiovascular. Y este síndrome metabólico, fíjense, esto tenganlo presente, simplemente la glucemia está por encima de 100, ¿sí? Obviamente que si está por encima de 126 ya es diabetes. Esto es lo que sería la condición prediabética, ¿sí?
Las LDL colesterol están por debajo del 40 en el hombre y por debajo del 50 en la mujer, siempre la mujer tiene más HDL colesterol. Los triglicéridos están por encima de 150, la cintura en el occidente está en 102 en el hombre o por encima de 88 en la mujer, y las presiones arteriales están hablando de una hipertensión arterial de fronteriza o de nivel 1. Entonces, si tenemos tres de estos criterios, de acuerdo al Panel Nacional de Colesterol y de Arteriosclerosis de los Estados Unidos, ¿sí? Se define el síndrome metabólico. Bien, entonces tengamos presente que dentro de las hipertensiones secundarias hay fármacos que pueden producir hipertensión arterial. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el paciente está siendo tratado con algo y él no sabe que eso produce, pero uno como médico tiene la obligación de saberlo y tratar de evitarlos. Es decir, porque hay fármacos que incrementan la volemia, por ejemplo, los glucocorticoides, la insulina, la eritropoyetina, esteroides anabólicos, todo, es decir, los pueden ir leyendo ustedes. Hay fármacos que dañan el endotelio, por ejemplo, los antineoplásicos alquilantes derivados del platino, aquellos que pueden producir disfunción renal, como los AINE, la ciclosporina, acá habría que agregar a, la amfotericina. Hay fármacos que pueden producir vasoconstricción directa, muchos, entre ellos la desmopresina o la hormona antidiurética, las aminas sinfetimiméticas, como los descongestivos nasales, anorexígenos, estimulantes cognitivos, antidepresivos, algunos de ellos, ¿sí? Compuestos del ergot y otros antimigrañosos, o la ketamina, que es un anestésico general, pero que produce un aumento de la presión arterial. Algo que es muy importante, estos fármacos, además de producir hipertensión arterial, lo hacen a través del síndrome metabólico. Fíjense, antipsicóticos atípicos, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos en el uso prolongado, sobre todo la ciprofloxacina, para en la anorexia tratar de aumentar el apetito, por ejemplo, ¿sí? Inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la proteína. Y después hay interacciones de fármacos que deben ser evitadas. Por ejemplo, los inhibidores de la monoamina oxidasa antidepresivos, que ya prácticamente no se usan, no deben ser administrados junto con tricíclicos, antidepresivos tricíclicos, piraminas, simpático-miméticos indirectos, o bien los compuestos del ergot, la ergotamina, ¿sí? Asociada a beta bloqueantes de primera generación, ¿sí? Y de segunda. Y evitar el retiro brusco de ciertos antihipertensivos como la clonidina y los beta bloqueantes. Así que esto, por favor, préstenle atención, ténganlos presentes. Y también hay elementos de consumo adicional, ya sea dietético o no, como puede ser el café, el té, otros productos con cafeína, productos de herboristería, como la cáscara sagrada del regaliz, sustancias de abuso, estimulantes, anfetamina, cocaína, exceso de alcohol, otras drogas, y la homocisteína. Todos estos en aumentar la presión arterial, ya sea directa o indirectamente, a través de la producción de óxido nítrico. En suma, ¿qué es lo que vamos a ver con respecto a la farmacología cardiovascular y cómo está ordenada? La farmacología cardiovascular para el tratamiento de la hipertensión arterial requiere por lo menos tres grupos de drogas. Los antagonistas o drogas que actúan sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona, los beta bloqueantes, los vasodilatadores y los diuréticos. ¿eh? Vamos a ver que estos se van a repetir, por lo tanto nosotros vamos a verlos una sola vez, pero sepan a partir de esta diapositiva dónde están ubicados cada uno de ellos. En la enfermedad isquémica crónica vamos a utilizar vasodilatadores, vamos a utilizar hipolipemiantes y vamos a utilizar antiagregantes plaquetarios. En la insuficiencia, perdón, en la enfermedad isquémica aguda y el tromboembolismo, ya sea pulmonar o periférico, vamos a utilizar los mismos tres grupos anteriores, más anticoagulantes y trombolíticos, y vamos a utilizar lidocaína como
antiarrítmico en el infarto agudo de miocardio. En la insuficiencia cardíaca crónica vamos a utilizar los mismos fármacos que utilizamos en el tratamiento de la hipertensión arterial, es decir, los que modifican el eje o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta-bloqueantes, los vasodilatadores y diuréticos, pero podemos agregar cardiotónicos, tiroglicosinas o ibramradina. En la insuficiencia cardíaca aguda, es decir, todo lo que tiene que ver con el paro o con el cese de actividad, inotrópicos y sensibilizantes de las miofibrillas. Y por último, en otras afecciones vamos a ver antiarrítmicos, vamos a ver expansores plasmáticos y vamos a ver también de reposición y drogas antianémicas. Entonces, esta es la panorámica general. Y algo que es muy importante tener en cuenta, salvo aquellos elementos de reposición sanguínea de control volémico, como puede ser la sangre, los hemoderivados, las soluciones, ya sea cristaloides o dispersiones coloidales, que exhiben un mecanismo específico. Todas las drogas cardiovasculares son fármacos específicos que tienen receptores perfectamente definidos. Así que, por favor, presten atención a esto. ¿Cuáles son esos receptores? Receptores a mediadores endógenos. Los más importantes son los receptores acoplados a proteína G. Vimos en la endotelio aquellos que están acoplados a proteína G o a proteína GI. También están receptores tirosinquinasa, sobre todo los que tienen que ver, o asociados a tirosinquinasa, todo lo que tiene que ver con factores de crecimiento o la eritropoyetina. Y también receptores guanilato ciclasa, es decir, la guanilato ciclasa soluble actúa de alguna manera activada por el NO, o óxido nítrico, así que aquellas sustancias que producen óxido nítrico, ya sea directa o indirectamente, activan a la guanilato ciclasa. Dentro de canales iónicos, en los voltajes dependientes de calcio, de sodio, de potasio, y tenemos también los canales Surquide, ¿bien? Y otros más, obviamente. Eso es importante. También están los sistemas de transporte como blanco, es decir, el SGT, perdón, SGLT, y el DOT, transporte renal del túbulo contorneado proximal de glucosa, que es donde actúan las glicosinas, el NET, o el transportador de noradrenalina, y obviamente también está el OAT3, que es el de la recaptación extraneuronal, el REMAT, o transportador de monoaminas vesicular, los transportadores NKCC y NCC del túbulo del asa de Henle ascendente y del túbulo distal, donde actúan los diuréticos de asa y tiazida respectivamente. Y finalmente, enzimas, muchas de estas, la fosfodiesterasa, la oxidilosintasa, la TPasa sodio-potasio, la enzima convertidora de angiotensina, un blanco muy importante, la renina, la nefrilisina, los factores de coagulación 10, 9, 7 y 2, y proteínas de señalización como la calmodulina. Bien, también podemos tener efectores directamente como las miofibrillas. Entonces, todos tienen receptores perfectamente definidos. Y lo que vamos a destacar finalmente son los receptores acoplados a proteína G, que, porque si ustedes se fijan, es una superfamilia de proteínas receptoras que tiene cerca de 800 miembros. La mayoría son los miembros de la rama rodopsina, que es esta que va hacia abajo del color azul. Ahí hay 719 receptores, están subdivididas en 4 subramas, la rama alfa, la rama beta, la rama gamma y la rama delta, donde ahí tenemos los receptores aminérgicos y la rodopsina, obviamente, que es el pigmento visual, los receptores peptidérgicos de tipo 1, los receptores peptidérgicos de tipo 2 y el de quimioquinas. Pues tenemos los receptores olfatorios, algunos receptores huérfanos y purinérgicos, ¿sí? Y después tenemos las ramas en otro color que son más pequeñas en cuanto a sus miembros. Tenemos 33 miembros para la rama de adhesión,
15 para la rama secretina, ahí tenemos receptores a tener en cuenta. Aquellos que tienen que ver con el glutamato, los receptores metabotropos, glutamatérgicos y GABAérgicos y el calcio. Y después tenemos aquellos factores del Wingles, es decir, los receptores del Wingles, que es una sustancia morfogenética, ¿sí?, de distintos tejidos, que son la rama Frizzlet. Y entonces, acá tenemos una primera aproximación de cómo se constituye un receptor, cuál es su estructura en la membrana. Tenemos al receptor H1, que esta es la membrana endotelial. Acá vemos al receptor H1 que tiene 7 segmentos transmembranales. Es decir, si algo reconoce a los receptores articulados de proteína G, son estos 7 segmentos transmembranales. Vemos al receptor H1 en forma monomérica, pero en general están todos dimerizados u oligomerizados para generar la señalización. Y acá tenemos una proteína GQ. Acuérdense que el receptor H1 del endotelio provocaba la entrada, perdón, la salida de calcio del retículo endoplásmico para que se una a la calmodulina y active a la oxidolítico sintasa endotelial, y era una proteína GQ. Bueno, acá tienen la estructura de la proteína GQ en acople con el receptor H1. ¿Bien? Pero no es solo este receptor, sino que además del receptor H, fíjense que tenemos a lo largo de todo el árbol rodopsina un montón de receptores que participan en la función cardiovascular, ¿sí? Desde los receptores colinérgicos que están acá abajo, los receptores adrenérgicos, beta, alfa 1 y alfa 2, los receptores serotonérgicos de la familia 1, receptores de la familia D2, receptores de la familia H, receptores a los eicosanoides, el receptor a la trombina, el receptor más para la angiotensina. Acá están los receptores de la angiotensina y la bradiquinina en esta rama. Fíjense, acá están los urinérgicos, el receptor al FAP o factor activador plaquetario. Acá tenemos a los receptores a la arginina ortopresina, hormona antidiurética. Acá tenemos los receptores a la endotelina. Fíjense, acá tenemos receptores opioides y a la somatostatina. Y en la rama de la secretina tenemos el receptor al VIP o péptido intestinal vasoactivo y a los receptores del péptido relacionado al gen de la calcitonina, que están en esta rama. Entonces, fíjense que hay un montón de receptores acoplados a proteína G que tienen su comando, ¿sí?, alguna de la fisiopatología cardiovascular. Y de hecho, todos estos receptores, de alguna manera, son generadores de fármacos que pueden antagonizarlos o modularlos. De hecho, si vemos que el consumo, por ejemplo, de antihipertensivos, vemos que 3 grupos principales, que son los beta bloqueantes, los ARA2 o antagonistas del receptor de la angiotensina 2 y los IECA, son los que predominan en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. De ellos, estos dos primeros, los beta bloqueantes y los ARA2, actúan sobre receptores acoplados a proteínas G. Quiere decir que el 50, casi el 50% de las drogas cardiovasculares actúan en dos. ¿Sí? Después vemos que hay antagonistas cálcicos que actúan sobre los canales de calcio, los diuréticos que actúan sobre sistemas de transporte NKCC o NCC. ¿Bien? Y fíjense que acá están por droga. Y los más importantes, ¿sí?, son este grupo, es decir, los 3 cuartos. Fíjense que está cubierto por 5 drogas. El primero es Prenadapil, que es un IECA, es el inhibidor de la enzima convertidora, pero prácticamente, esto es el 25%, pero el 20% es el losartán, ¿sí?, que es un ARA2, es decir, actúa sobre el receptor este, a la angiotensina 2. Y los 3 que le siguen son 3 beta-bloqueantes, el carvedilol, el bisoprolol y el atenolol. Entonces, fíjense la importancia que tiene. Bueno, espero que esto despierte un interés mayúsculo sobre la farmacología cardiovascular que vamos a ir viendo en clases sucesivas. Gracias.